Bienvenidos a nuestro video 14 del taller filosófico de la teoría del diseño inteligente. Hoy el tema de este video será no fundamentalmente epistemológico, sino en parte sociológico. Será sobre las diversas campañas que hay en marcha, algunas viejas, otras nuevas, contra la teoría del diseño inteligente. De hecho, que haya campañas en el mundo académico contra una hipótesis o una teoría ya es un acontecimiento extraño. Bien, pero lo importante es tener en cuenta algunos modos de neutralizar estas campañas infundadas y a veces calumniosas directamente. En fin, vamos al punto. Hay muchas veces argumentos contra la TDI basados en las motivaciones personales que tienen sus fundadores o quienes adhieren a ellas. Por ejemplo, se argumenta que quieren probar que Dios existe. Se argumenta que es connatural el miedo a la muerte en los hombres y por lo tanto lleva siempre a postular la existencia de un creador y un medio para hacerlo es mostrar el mundo de la vida, que es una maniobra de las iglesias cristianas, que es el resultado del influjo bíblico sobre la cultura universal, o que es una creación de religiones cristianas, sobre todo de origen norteamericano, donde se argumenta sobre la base del relato bíblico u otros textos. Y es singularmente importante para mí este último punto, porque cuando conocí la teoría del diseño inteligente y pregunté qué era, hace muchos años de esto, hace 15 años prácticamente, me contestaron que era una doctrina de religiones norteamericanas, normalmente protestantes, que sobre la base de textos sagrados y cierto tipo de elementos científicos pretendían mostrar que el libro del Génesis era correcto. Después, cuando llegó a mis manos el artículo de Stephen Meyer publicado por la Smithsoniana, la Sociedad Biológica de Washington, no había pocos citas de textos religiosos, no había ninguna, más que cuestiones de biología, informática, química. En fin, ahora, ¿cómo se neutraliza este modo de pensar muy simple, pero quizá alguien no lo sepa? En filosofía existe una distinción debida en su origen a Hans Reichenbach, un filósofo alemán del positivismo lógico, que dijo: una cosa es el contexto de descubrimiento y otra es el contexto de justificación. Cuando hablamos de las hipótesis explicativas, las leyes y las teorías de la ciencia, estamos hablando de ciencia natural, no interesan las motivaciones, la personalidad o los contextos. Ese sería el contexto de descubrimiento. Lo que interesa es los argumentos que se dan y los datos que se muestran. Es eso lo que hay que mirar. Si William Dembski argumenta a favor de la TDI porque es cristiano y Richard Dawkins argumenta, o Daniel Dennett, a favor del ateísmo, no nos interesa cuando hablan de biología, cuando hablan de evolución, cuando hablan del diseño inteligente. Nos interesan los argumentos. Es como lo que hace un referee en una pelea de box. Mira los golpes tirados y los golpes que han surtido efecto. No mira el antecedente de cada uno de los boxeadores.
ni las motivaciones para haber entrado al mundo del boxeo. Hay que mirar los argumentos y los datos en los que se basan los argumentos. El segundo tipo de argumentos que se baten contra la TDI ya no son las motivaciones personales que pertenecen, ya sabemos, al contexto de descubrimiento, sino errores epistemológicos, errores científicos, errores históricos. Por ejemplo, el primero ya lo conocemos bien, que es pseudociencia porque no es falsable. En nuestros videos hemos dado 3 motivos por los cuales sabemos que la TDI es falsable. Los descubrimientos de Polanyi, de la impertinencia o independencia de las bases que codifican los mensajes, me refiero los mensajes del ADN, las bases entre sí no se unen u organizan por motivos físicos o químicos. Por eso el trabajo de Polanyi se llama La vida trasciende la física y la química. Ese era un motivo. El otro motivo es la aperiodicidad de la información genética. Y un tercer motivo que señalamos en el video pasado es que la vida no se genera espontáneamente. Esa es la hipótesis de la TDI. Si la vida se generara espontáneamente, si la codificación del ADN fuera periódica o las bases se unieran en función de atracciones físicas o químicas, la TDI quedaría falsada. Otro punto más importante es, suelen no distinguir quienes critican la TDI entre el viejo creacionismo y la TDI. El viejo creacionismo se basa en la necesidad que se aprecia en el mundo físico, mientras que paradigmáticamente la TDI señala la contingencia típica de los fenómenos biológicos que no responden a leyes físicas o a regulaciones químicas. Es más aún, se llega a decir, y acá me voy a referir a una investigación especial porque tiene una singular importancia del tema de este video. En un artículo publicado en una revista española llamada Asclepio, en el número 59 del año 2007, entre otras falsedades se dice que diseño inteligente es al fin y al cabo lo mismo que el viejo creacionismo de Santo Tomás. Como si Santo Tomás hubiera conocido la información genética, hubiera conocido el límite universal de la probabilidad, como lo calcula la física, hubiera conocido el teorema del no-free-lunch. Decir eso directamente es no saber. Es no saber. ¿Y por qué he mencionado esta revista? Porque hay un tercer tipo de campañas o de tipos de campañas contra la TDI. Lo primero, como dijimos, es usar las motivaciones personales, cuando en realidad hay que mirar los argumentos. El segundo son errores epistemológicos, no haber advertido que la TDI se basa en la contingencia, no haber advertido por qué decimos que la TDI es falsable. Hay otro tipo de argumentos cuya calificación moral la dejo a cargo de quien está atendiendo este video. En este mismo artículo, en esta misma revista Asclepio del año 2007, se puede leer lo siguiente. Fíjense. Este argumento, el de la TDI, sobre las entidades de alta complejidad, dice, este argumento fue formulado por uno de los pocos miembros del Centro para la Ciencia y la Cultura, que es donde funciona el principal instituto de la TDI. Ahora hay otro, en la Universidad Mackenzie en Brasil,
San Pablo, dice, este argumento, el de la complejidad que nos ofrece Michael Behe, fue formulado por uno de los pocos miembros del Centro para la Ciencia y la Cultura, fíjense estas palabras, con algún currículo en investigación científica. Aunque no es lindo, esto hay que contestarlo, pero para que vean que lo de las campañas es correcto. Fíjense, elegí 12, podría haber elegido 50, pero elegí los 12 principales investigadores o profesores, según esta gente, no son investigadores, de la TDI en el centro de Seattle, donde estuve en 2 ocasiones. Por ejemplo, Michael Denton, quien comenzó, es el pionero de la teoría del diseño inteligente, es médico por la Universidad de Bristol y tiene un PhD en bioquímica por el King College. Michael Behe es egresado de la Drexel University y tiene un PhD en Philosophy Doctor, sabemos lo que significa, por la Universidad de Pensilvania. William Dembski es PhD por la Universidad de Chicago en matemáticas, de filosofía en la Universidad de Illinois y postdoc en matemáticas en el MIT y en el Centro de Ciencias de la Computación de Princeton. Stephen Meyer es PhD en filosofía por la Universidad de Cambridge. Casey Lusky es bachiller y máster en ciencias de la Tierra por la Universidad de California, San Diego. Anne Geiger es doctora por la Universidad de Washington y un postdoc en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Jonathan Wells es PhD en biología molecular y celular por Berkeley. Douglas Axe es egresado de la Universidad de Berkeley, doctorado en el Instituto de Tecnología de California y tiene un postdoc en la Universidad de Cambridge y en el Cambridge Medical Research Council Center, un lugar no de excelencia, de superexcelencia. Granville Sewell tiene un PhD en matemáticas en Purdue, que es líder en investigación en Estados Unidos. David Berlinski es PhD por la Princeton University y profesor de matemáticas en Stanford y fue investigador de biología en la Universidad de Columbia. Bruce Gordon, profesor de matemáticas en el King College. Y Guillermo González, cubano, es PhD por la Universidad de Washington. Podría seguir y comenzar con los 1000 científicos que dijeron que no compartían el darwinismo. Pero por si esto fuera poco, haber dicho que uno de los pocos que tiene un currículo, como si todos los doctorados en universidades de excelencia privadas y estatales de los Estados Unidos no parecieran Stanford, Princeton, MIT, Chicago, podrían no tener importancia para quienes escribieron este artículo. Pero no terminan en eso. Dicen, el aparato propagandístico del diseño inteligente, se basa en la publicación de libros y artículos en editoriales especializadas en apologética cristiana. Ahora, les voy a leer algunos. Free Press, Harper One, Cambridge University Press, Adler and Adler, la Biological Society de Washington, Biocomplexity, el Journal of Molecular Biology, donde Douglas Axe publicó sus investigaciones sobre la improbabilidad de la formación de cadenas de aminoácidos con valor biológico. Y, por si esto fuera poco, para recordar un hecho reciente, este año hicimos el primer congreso hispanoamericano sobre la teoría del diseño inteligente, y no es como dicen estos, vamos a llamarle docentes que han escrito este artículo.
había biólogos, había químicos, había paleontólogos, incluso estaba, simplemente lo menciono, el decano de una de las universidades de las facultades de ciencias marinas más importantes de Latinoamérica. En fin, califiquen ustedes si esto es cierto, porque pueden buscar los nombres que yo he mencionado en Wikipedia directamente. En fin, no hay palabras para calificar lo que se hace, y que esto suceda en el siglo XXI y en el mundo académico es realmente despreciable. Bien, pasemos también a lo que hay que decir. Lo que hay que saber sobre las teorías científicas es que, llamémosle hipótesis explicativas. En el próximo video vamos a mostrar la diferencia entre una hipótesis explicativa y una teoría. Pero hablen ustedes de teoría o de hipótesis explicativa. Hay hipótesis explicativas que se refieren a temas muy complejos y de gran importancia, y que fueron abandonadas. Históricamente, colegas como Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Gastón Bachelard, Pierre Duhem, antes que Lakatos y antes que Kuhn, mostraron en la historia de la ciencia como teorías o hipótesis aplicativas que habían sido tenidas por años por importantes y sólidas y presumiblemente verdaderas, habían caído en el olvido porque ya no se adecuaban a la investigación, a los resultados de la investigación. Así cayó la teoría tolemaica frente a la copernicana corregida por Kepler. Así cayó la física cartesiana frente a la teoría de Newton, que dominaba la teoría física de Descartes, dominaba la Academia Continental de Europa, criticada encarnizadamente por Newton. Después, la teoría, la famosa mecánica de partículas, no solo que se le llama newtoniana, pero después de los trabajos de Euler y Laplace, se llama mecánica de partículas, frente a la relatividad y frente a la mecánica cuántica, que la contradicen en muchos aspectos, sin ir más lejos. Para Newton, el espacio y el tiempo son receptáculos separados. Espacio y tiempo en Einstein aparecen unidos. En la mecánica de partículas, si tenemos las condiciones iniciales respecto de una partícula en un momento T1, podemos predecir su situación en el momento T2, pero eso no se puede hacer en el mundo de las subpartículas atómicas. Bien, pero ¿a qué queremos ir con esto? Que las teorías caen, pero ¿por qué hay tanta pasión con la cuestión de la llamada teoría evolutiva? Porque a diferencia de otras teorías, pues las teorías físicas hablan del mundo, pero el mundo está ahí. Pero ¿cuál es el problema de la crítica a la teoría de la evolución? Que la supuesta evolución no está ahí, es una suposición. Y si se la critica con fundamento, como hace la TDI, ¿qué pasa con los investigadores? Están trabajando sobre un hecho que no existió. ¿Qué pasa con las tesis, con las revistas especializadas, con el prestigio de los investigadores, con los proyectos de investigación y detrás de los proyectos de investigación, el dinero? Por eso existe tanta oposición a la TDI, porque está marcando que hay un mundo de publicaciones, tesis, proyectos, etcétera, que no tiene sustento. Y eso genera mucha bronca, mucho odio, porque nadie está dispuesto, y eso es muy entendible desde el punto de vista de cómo es el ser humano, a decir, sí, me equivoqué. Algo más,
Hay dos modos de concebir la ciencia para terminar este video. Un modo es el dogmático, típico del naturalismo, que en el campo de la biología fue ampliamente defendido por Richard Lewontin. Solamente causas materiales se van a aceptar en el campo de la biología. Por eso no puede haber ningún diseño por parte de una inteligencia trascendente. Y en el mundo de la filosofía, nuestro taller es filosófico, el pensamiento de Nicolas Rescher, quien escribió un libro llamado famosísimo, Los límites de la ciencia, donde dice lo mismo, que todo va a ser explicable finalmente por la ciencia natural y lo va a hacer en términos de leyes y condiciones iniciales. Ese es un modo de concebir la ciencia, es un modo dogmático, cerrado. Siempre se va a poder conocer todo y en función de causas materiales. Pero hay otro modo de ver la ciencia y me gusta repetir la frase en latín porque es de las primeras que aprendí. La ciencia es cognitio rerum per causa, conocer las cosas por las causas, pero queda abierto hacia dónde las cosas o los efectos de las causas nos llevan. Si nos llevan a una causa material, perfecto. Si nos llevan a una inteligencia trascendente, debe ser aceptado. La racionalidad antes que todo. Es un concepto de ciencia abierta. La filosofía, en ese sentido, ha sido muy cuidadosa de su tradición. Nunca fue esclava de la ciencia. Y pongo un caso, podría poner varios, pero un caso para terminar. Una de las críticas que le hacían a Newton es que el espacio y el tiempo eran nada, porque si el espacio se diferencia de las cosas, es el receptáculo de ellas, ¿qué es el espacio sin las cosas? ¿O qué es el tiempo sin cosas que se contienen en él? Y por lo tanto no se aceptaba en gran parte del continente la mecánica de Newton, como tampoco se aceptaba por el hecho que Newton apelaba a la gravedad, y la gravedad era una fuerza misteriosa que él mismo reconocía que ninguna persona racionalmente podía aceptar. Y el gran filósofo Kant lo resolvió a su manera. No es cierto lo que dice Newton, o no es correcto que hay un espacio que es algo real. No. El espacio es nuestro modo de percibir. Nosotros espacializamos. Y el tiempo es nuestro modo de percibir también. El tiempo y el espacio no son nada en la realidad. Son modos como la conciencia que conoce espacializa y temporaliza los fenómenos. Ahí se ve cómo la filosofía es capaz de ir más allá y corregir a la ciencia, teniendo en cuenta el valor que tiene la ciencia, algo que la filosofía siempre debe observar. Bueno, nada más por ahora, y quede claro entonces que ni las motivaciones personales, que hay errores epistemológicos en el juicio sobre la TDI, que hay campañas que podríamos llamar de cosas que no son ciertas respecto de los investigadores y respecto de las publicaciones que realizan quienes adhieren y trabajan en el ámbito de la TDI. Nada más y muchas gracias.